La paz de Dios sea con todos vosotros, hermanos y amigos. Un gusto poder saludarles y decirles de que gracias a la misericordia del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, Dios nuestro, Dios de los cristianos, estamos en pie de lucha, con las botas puestas y de cara al sol. Tenemos siempre la perspectiva puesta en el Todopoderoso, ya que en Él está nuestra vida, y nuestra vida depende absolutamente de Él. Por lo cual, la palabra dice: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No estamos solos, Él es nuestro amparo y también es nuestra fortaleza. Eso dice la palabra. Y cada uno de vosotros creemos 100% en la palabra, porque la misma Biblia dice: de día y de noche meditarás en Él, para que hagas conforme todo lo que en ella está escrito, el libro de la ley. Así que estamos transmitiendo desde acá de la casa de oración, Misión Cristiana, el remanente de Jesucristo. Saludes a todos los hermanos de diferentes partes de todo El Salvador, y los hermanos que nos van a sintonizar por diferentes lugares. Saludamos a los cristianos de la Iglesia Misión Cristiana, el remanente de Jesucristo, los que están en Las Lomitas, la Milagro de la Paz, los que están fuera de las fronteras patrias que un día pertenecieron a nuestra congregación y por ende a la Iglesia de Cristo. Saludes a todos los hermanos, decirles de que gracias a Dios estamos bien, positivos, como dijo un pastor, con las botas puestas y de cara al sol. Nuestra esperanza está 100% puesta en el Todopoderoso. Y como dijo el apóstol, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que recuerden, hagamos siempre lo correcto, lo justo, lo que es agradable delante de Dios. Lamentamos la muerte de algunos pastores que hasta la fecha han fallecido a causa de COVID. Algunos pastores, por ejemplo, el caso del pastor y doctor Armando Bustillo, un gran hombre de Dios que lamentablemente tuvo que partir y ya no está con nosotros. También algún otro pastor de Manantiales que también tuvo que partir, pero la vida así es. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros. Eso es lo que somos. También lamentamos la muerte de algunos doctores que han tenido que perder la lucha en contra del COVID, doctores, docentes, enfermeros, soldados, policías, empresarios, campesinos, albañiles, empleados, vendedores, amas de casa, que han perdido su vida en la lucha contra el COVID. Esto no es un juego, esto no es política, esto es una realidad. Tómelo muy en cuenta. Hasta la fecha han muerto muchas personas a nivel mundial. Se está hablando de más de 586.369 personas, y esto
lo que dicen algunos, que estos datos no son reales, sino que algunos dicen a esto hay que multiplicarle 10 veces más, 15 veces más o 20 veces más de los datos que están dando. Y hay un aproximado de 13.600.000 y fracción de personas contagiadas. Claro, hay más. Esto es solo lo que se le ha hecho el examen. Acuérdese que hay mucha gente que está luchando entre la vida y la muerte en sus casas, que no los han examinado, que nada más algunos tienen que fallecer y los entierran con protocolos de COVID. Y qué lamentable es perder a un ser querido. Lo sentimos por todos aquellos que han perdido un ser querido en esos tiempos. Estados Unidos, 138.000 muertos, con un aproximado de 3.5 millones. Wow, le sigue Brasil, Rusia, Perú, etc. Eso es lo que se está viviendo en el planeta Tierra. Y que lamentablemente que los noticiarios de la actualidad hablan de langostas que están surgiendo en muchos países y que están comiendo los cultivos. Este se ve como un año preapocalíptico, se ve algo así, langostas, muertes por donde sea por COVID. Decía el infectólogo Anthony Fauci, asesor médico de Trump, decía, el virus no va a desaparecer. Él plantea una desigualdad sanitaria que deberá ser analizada por la comunidad científica. Oiga bien, el virus no va a desaparecer. Él es un infectólogo. Claro, eso es lo que él dice. Dios tiene la última palabra. Significa que mientras no haya una cura, muchas personas continuarán perdiendo su vida, no solo de COVID, sino de otras enfermedades. Entonces, actualmente se vive también una crisis económica en diferentes países. Todos los países del mundo están prestando dinero a otros países, al Banco Internacional. Todos los países del mundo están muy endeudados, económicamente hablando. ¿Qué significa? Que los países no son soberanos. Y si no son soberanos es porque no pueden autofinanciarse y autodepender de ellos mismos. El único soberano, y ese es un atributo que solo le queda a Dios, nada más. Él sí es soberano. Desempleo mundial. Millones de personas no tienen empleo. ¿Qué significa? Muchas personas no tienen que comer a nivel mundial. Esto es una realidad. ¿Qué significa? Muerte de toda índole por diferentes lugares, por diferentes puntos geográficos del planeta Tierra. ¡Wow! La muerte anda por donde sea. La pregunta es, ¿cómo está usted? Fíjese bien, me gusta un pasaje de la Biblia que quiero compartir con ustedes. Dice la palabra en el Salmo 116:15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Otra traducción dice: Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Fíjese bien, este pasaje, hermanos y amigos, nos da a entender cómo le duele a Dios cuando alguien que Él ama muere. Ya que la muerte, fíjese bien, entró por el pecado. Y la muerte hace estragos profundos en la sociedad, ya que
un ser querido que fallece, fíjese bien, deja mucho dolor, deja luto, hay llanto, hay una pérdida. Por eso es que a mí me encanta este pasaje, pero de la traducción del lenguaje actual. A ti te duele ver morir a la gente que te ama. ¿Y quiénes aman al Señor? Por eso la Reina Valera del 60 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Todo aquel que vive agradándole a Dios es un santo. Todo aquel que vive aparte del pecado, que no practica el pecado, es un santo, es un hijo de Dios. Por eso a Dios le duele en su corazón cuando alguien de sus hijos de Él tiene que partir. Fíjese, hermano y amigo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, él tenía una concepción de esta forma. Y dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, para servir al ungido. Pero si muero, salgo ganando. Esta es la gran diferencia del que muere en el Señor y el que no muere en el Señor. El que muere en el Señor, la Biblia dice que a Dios le duele ver morir a los que Él ama. Pero también otra traducción dice que se estima ante los ojos de Jehová la muerte de su santo. Y el apóstol Pablo tenía una concepción que si vivo, quiero hacerlo agradándole, sirviéndole a Dios mientras esté en este cuerpo. Y esa tiene que ser la concepción de vida de todo cristiano. El cristiano tiene que concebir la vida de una forma de servicio al prójimo, a los más necesitados. Pero si tú vives en esa línea, cuando tú mueras en Cristo, en el ungido de Dios, tu muerte será ganancia. Pero tienes que hacerlo desde la perspectiva bíblica, desde el punto de vista que a Dios agrade tu estilo de vida, cómo estás viviendo delante de Él. El escritor a los Hebreos, él decía: conforme a la fe, fíjense bien, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí podemos ver que el escritor a los Hebreos está haciendo énfasis en todas las personas que habían muerto y en Dios. Y aquí podemos ver de que el capítulo 11 habla de Abraham, de Isaac, habla de David, habla de Moisés, de Elías, habla de grandes hombres de Dios que ellos murieron, fíjese bien, sin haber recibido lo prometido en vida, pero sino que mirando de lejos, creyéndolo, se mantuvieron, dice el escritor, mirando al invisible. Y también el Señor Jesús decía: si solo procuras salvar tu vida, está hablando de la vida física, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Fíjese bien, el ser humano, la mayoría, viven preocupados por salvar su vida física, pero se han olvidado de su vida espiritual. Y sabemos que la vida física es temporal, pero la vida espiritual es eterna. Entonces el Señor Jesús, Él decía que el que procura salvar su vida, la va a perder. Al fin y al cabo, de todas formas, te vas a salir muriendo. El hecho que, fíjate bien, el hecho que tú seas cristiano o no lo seas, siempre te vas a morir. Hay cristianos que ellos piensan que solo porque viven agradando a Dios, alabando a Dios, no se van a morir.
Oye, nadie es inmune a la muerte. Solamente los que se logren ir en el arrebatamiento de la iglesia, solamente ellos no van a participar de la muerte. Pero de ahí la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez. Significa que la muerte tiene que pasar por todos los seres humanos, excepto por el grupo de los que la Biblia habla, de los que se irán en el arrebatamiento. Entonces, el hecho de que usted sea cristiano, que tenga mucha fe, no significa que no se va a contagiar, que no se va a morir. Claro que sí, pero qué importante que si usted vive para Dios, que si usted vive agradando a Dios, su muerte será agradable delante de nuestro Dios. Entonces, fíjese bien, Jesús tiene el poder sobre la resurrección y hay evidencias. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús resucitó a Lázaro. Aquí podemos ver, el Señor tiene las evidencias. Oiga bien, evidencias verdaderas, que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él se levantó con poder y gloria para sentarse a la diestra de nuestro Padre. Él se levantó entre los muertos y Él vive por la eternidad de la eternidad. Por eso es que Él dice: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Oiga bien, aquí el Señor está teniendo una conversación con Marta. A Marta el Señor le da una declaración maravillosa. Y Marta, aún así, tenía un nivel de incredulidad. Él le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si cree, al que cree todo le es posible. Entonces, todo aquel que cree tiene una esperanza viva de que el día de la resurrección se levantarán. Unos, dice la Biblia, para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, porque para que no se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Aquí el Señor Jesús, a través de la inspiración del Espíritu Santo, aquí nos está dando a entender que nos está hablando de la realidad de la muerte. Pero en la realidad de la muerte existen dos tipos de personas, y eso lo aclara 1 Tesalonicenses 4:13, porque habla de los que no tienen esperanza, pero también habla de los que tienen esperanza. Aquí por eso es que esta carta va dirigida a la iglesia. Por eso les dice: para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Hay un grupo de gente que muere, que no tiene esperanza de vida eterna, sino que tiene esperanza de condenación eterna. Y esto lo ratifica la palabra, porque dice: nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Así como Cristo murió y resucitó, de ese mismo modo Dios resucitará a los que vivieron en Él. ¿Y qué significa vivir en Él? Vivir en Él significa andar como Él anduvo, vivir como Él vivió, practicar lo que Él practicó, obedecer como Él obedeció, agradar al Padre así como Él le agradó.
Y creo de que este tiempo, hermanos y amigos, nos ha dado a entender y a comprender lo frágil que somos ante la vida. Por eso el escritor a los hebreos dice que somos peregrinos en esa tierra. Un peregrino es alguien que va de pasada, que no tiene permanencia en un determinado punto geográfico en el planeta. Y creo que todos los seres humanos venimos nada más de pasada a este planeta. Lo importante de que el día que a usted le toque partir, ya sea de COVID o de otra enfermedad, porque un día va a morir, no importa si usted es cristiano, si usted no lo sea, de cualquier religión que usted sea pobre, rico, un día va a tener que partir de ese planeta Tierra. Pero el día que usted parta, que usted, amigo, pueda hacerlo en comunión con Dios, agradando a Dios, que usted muera haciendo la voluntad de Dios, así como Esteban, que partió con el Señor y dice que él vio los cielos abiertos. Esteban. Así que la importancia que son cuando un hijo de Dios muere, a Dios le duele en su corazón, pero en otro pasaje dice, estima es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Por esto es que el apóstol Pablo, él decía, el vivir en el Señor, tengo que hacerlo sirviendo, y si muero en el Señor, me es ganancia. Así que, hermano y amigo, la importancia de que usted se dé cuenta que mientras camina, que mientras respira, es importante que usted viva adorando a su Creador, porque la Escritura dice, todo lo que respire alabe al Señor. Quizás a usted le va a llegar el COVID y ahí se va a dar cuenta de la importancia de la vida cuando no pueda respirar bien, cuando esté entre la vida y la muerte con ese fuerte dolor de hueso, esa fuerte fiebre que le da, ese dolor de cabeza, ese cansancio. Ahí se va a dar cuenta de la importancia que es vivir agradando a Dios. Porque si usted muere en esas condiciones y vive una vida no agradando a Dios, usted va a tener grandes consecuencias al final de los tiempos. Pero este tiempo que sea para que usted le entregue su vida a Dios, para que usted camine agradando a Dios. Si en un tiempo vivía apartado de Él, si en un tiempo vivía alejado de Él, no haciéndolo agradable a Dios, pero que Dios le ha dado este tiempo a usted para que reflexione de lo importante que es vivir agradando, vivir para Dios, vivir honrándole a Dios, porque eso es bueno, agradable, justo y correcto delante de nuestro Elohim, delante de nuestro Dios, a quien bendecimos y exaltamos. Por lo tanto, de usted depende el vivir como usted quiera. Pero ¿sabe una cosa? Un día Dios le va a demandar. ¿Por qué? Porque Dios le ha dejado la Biblia, Dios le ha dejado su palabra. Y si no, vea los cielos, la naturaleza. La Biblia dice que los cielos hablan de la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Esto solo lo puede hacer nuestro Dios y Padre, el Dios Todopoderoso. Así que rindámonos a Él, vivamos para Él, porque eso es lo agradable delante de Dios. Si esta palabra ha tocado su corazón, le invito a que oremos. Padre, te doy gracias por que tú has permitido una vez más que hablemos de tu palabra. Te ruego que bendigas a las personas que están escuchando y las que van a escuchar. Que seas tú que derrames un manantial de bendiciones sobre sus vidas y que
puedas prosperar el camino de cada uno de ellos. Mira a las personas, papá, aquellas que están en esos momentos estorbados de salud. Oro para que tú pongas tu mano en la vida de las personas que en estos momentos están pasando por momentos trágicos. Padre, te lo ruego, te lo pido, te suplico que tengas misericordia. Y todo ello te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios sea con todos vosotros.